Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre de Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Bueno, en esta tercera semana de Pascua, el tema, digamos, que va a estar desarrollando la lectura del Evangelio de esta semana es la Eucaristía. Y hoy concretamente el Señor tiene esta frase que es muy interesante: no trabajen por el alimento que se acaba, sino para el alimento que dura para la vida eterna. Es interesante porque, bueno, pues toda la gente que trabaja en una universidad, pues, a fin de cuentas, lo que quiere, entre otras cosas, pues es comer, ¿no? O sea, y si uno trabaja, pues también es para obtener los recursos que nos... Y entonces uno podría pensar, bueno, ¿por qué el Señor como que nos anima a elevar la mirada? Bueno, pues creo que parte de la respuesta la podríamos dar, digo, aquí hay filósofas muy importantes, ¿no? Decía, no sé si se acuerdan, la crítica que Marx hacía de la religión, decía que la religión es el opio del pueblo. Se refería a que cuando la religión nos invita a pensar en el más allá, a dirigir nuestra vida al más allá, podemos tener una tendencia a descuidar el más acá. Él decía que la causa de la pobreza es la religión, porque, bueno, pues, si te va mal aquí, pues no importa, total te vas a ir al cielo. Y que en cambio cuando la gente no pensaba de esa manera, se involucraba en las realidades que tenía entre manos de verdad para sacarlas adelante. Bueno, qué curioso, porque otro filósofo, Jean-Paul Sartre, decía todo lo contrario, decía, claro, todo lo que hacemos aquí termina en la nada, pues ¿para qué te preocupas? Mejor no hagas nada. Qué curioso, ¿no? Y justo lo interesante es esto, el Señor al decirnos, a ver, no trabajes solo por ese pan, sino eleva la mirada, le estaba dando un sentido mucho más interesante a las cosas que hago yo hoy. O sea, el trabajo que voy a hacer hoy, el atender a la familia, eso tiene, como decía San José María, un valor de eternidad. Y eso lo hace mucho más interesante, mucho más valioso. O sea, oye, si yo lo que voy a hacer ahorita va a terminar en la nada, qué depresión, ¿no? En cambio, si lo que voy a hacer ahorita va a durar toda la eternidad, porque lo voy a hacer con amor por el Señor, y al Señor eso jamás se le va a olvidar que hice algo por amor, porque Dios es amor. Las cosas que yo hago por amor a Dios nunca se le olvidan, nunca, en toda la eternidad. De manera que esto que yo voy a hacer ahorita, si lo hago por el Señor, durará para siempre. Eso hace que tenga una motivación mucho más profunda, mucho más interesante para hacer bien este trabajo. Y por eso el Señor nos dice, bueno, a ver, hay que trabajar por esto, pero como dice la oración aquella de San José María, transformando todos los momentos en ocasión de amar a Dios, para que realmente tengan un valor de eternidad. No es que esté mal dedicarse a la chamba y conseguir un dinerito, está muy bien, sino que si además lo hago por amor de Dios, no solamente conseguir un poquito de dinero, sino pues el alimento que dura para la vida eterna. Pues así le pedimos al Señor, que hagamos nuestro trabajo de esa manera, que nos haga llegar, digamos, a encontrar ese pan que dura para la vida eterna.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.